yo no sé si, no creo que exista otro salmo. Yo creo que ya nos hubiéramos dado cuenta, hermanos, de todos los salmos que están en la palabra, de los 150 salmos. Este es el único, el 92, que es especial para Shabbat. Donde dice, no sé en cuántas de sus Biblias, dice al inicio, salmo, punto, cántico para el día de reposo. ¿En cuántas Biblias dice así? ¿Sí? Ah, ok, porque algunas Biblias no lo tienen. Ahora, ya ven que también nuestras Biblias, hermanos, tienen algunos títulos en los capítulos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, este Salmo 92, el título que aparece es, en la versión de Reina Valera, alabanza por la bondad de Dios. Sí, sí, así también, Sí. algunas de las Biblias, no todas, ¿verdad? Y así cada salmo, en el 93 dice, aquí dice la majestad de Jehová, porque de Reina Valera, no dice Yahweh. Pero esos títulos, hermanos, alabanza por la bondad de Dios, la majestad de Jehová, en el 84, oración clamando por venganza, esos títulos no son del texto bíblico, ¿ok? Son títulos que le pusieron los editores. Entonces no está en el texto bíblico. En el caso del Salmo 92, lo que sí está, hermanos, en el texto bíblico es donde dice Salmo, cántico para el día de reposo. ¿Ok? O sea que este salmo se lee cada Shabbat, hermanos. Y nosotros en mi casa no lo leemos todos los Shabbats, porque a veces leemos Isaías, a veces leemos Éxodo, pero anoche lo leímos y no es la primera vez. En algunas ocasiones cuando iniciamos el Shabbat lo hemos leído, ¿verdad? Ahora, si es para el Shabbat, bueno, uno tiene que preguntarse, ¿qué tiene de especial este salmo que lo hace para el día del Shabbat, ¿verdad? Para el día de reposo? Y es por eso que quiero que lo leamos, ¿ok? Entonces, en el versículo 1, si leemos el versículo, ¿qué dice? Salmo, cántico para el día de reposo. Bueno es alabarte, oh Yahweh, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Ahora, ¿cuántas veces a mí me ha pasado? Yo sabía de estas palabras, son muy citadas, pero nunca en mi vida las había relacionado con el día de reposo. ¿Por qué? Porque simplemente lo de arriba, el titulito, no se lee. Les voy a poner un ejemplo. En el Salmo, por decir, 51. En el Salmo 51. Si decimos, hermanos, vamos a leer el versículo 1 del Salmo 51. ¿Ok? Y yo digo, cuando yo diga ya, lo leemos todos juntos. Y si yo digo ya, leemos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Verdad? Pero no comienza ahí. No comienza ahí el Salmo 51. ¿Dónde comienza el Salmo 51? Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Verdad? Y ese es el encabezado correcto, hermanos. No donde dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Que no está mal, no está equivocado el encabezado, pero no es parte del texto. Lo que sí es parte del texto es al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y ahí luego continúa ya la oración de David pidiendo perdón, ¿verdad? Entonces en el Salmo 92 tenemos la misma situación. Tenemos que el encabezado del Salmo 92 es Salmo, cántico para el día de reposo. Ahora, lo que leemos en este salmo es algo que es importante, que Dios quiere, hermanos, que meditemos y que analicemos cada día de reposo. Y lo primero es la alabanza. Por eso dice, bueno es alabarte, oh Yahweh, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Entonces, ¿para qué es primordialmente, aparte de reposar, para qué es el día de reposo, hermano? Es para alabarlo. Ahora,
ya sabemos y estamos perfectamente conscientes de esto, hermanos, que no vamos a alabar a Dios solamente en el día de reposo. Lo alabamos todos los días, ¿verdad? No vamos a meditar en la palabra del Señor solamente en el día de reposo. Somos llamados a meditar todos los días en la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, todos los días, hermanos. ¿Ok? Será como árbol plantado, etc. Entonces, que de ninguna manera se piense o se interprete que nosotros, los mesiánicos, quienes hemos entendido que el día séptimo es el día santo, apartado de Yahweh, para estar en comunión con Él, es el único día en que leemos su palabra, es el único día en que buscamos a Dios en oración, es el único día en que alabamos su nombre. Para nada, y eso no es cierto. Somos llamados a hacer eso todos los días, hermanos. Amén. Amén. Pero, aunque yo me levante alabándolo, orando, meditando su palabra, pronto tengo que dejar de hacerlo porque tengo un compromiso. Tengo una hora de entrada a mi trabajo. Tengo que hacer actividades. Tengo que atender mis negocios. ¿Ok? En cambio, en el día de reposo no tengo esos obstáculos, no tengo esas interrupciones, porque es de Él el día de reposo. Es su cita conmigo. Él me quiere de sol, de amanecer, perdón, de atardecer a atardecer. Él quiere mi atención. Él quiere mi disponibilidad. Ahora, estamos conscientes, hermanos, que debido a que a partir del siglo tercero, cuarto, sobre todo en el cuarto, cuando ya se hizo oficialmente una prohibición guardar el Shabbat, se les prohibió a los cristianos del Imperio Romano guardar el Shabbat, porque si no, se tenían que atener a la maldición y a ser apartados del cuerpo del Mesías. A partir de entonces, toda la cultura se establece alrededor de el otro día de descanso que la iglesia impuso, el domingo. ¿Y eso qué hace? Bueno, que los trabajos, las semanas, los días de descanso, todo obedece a eso. Y ahora que estamos nosotros entendiendo esto, a algunas personas, a algunos hermanos, hermanas, estudiantes, trabajadores, nos vemos o se ven en la dificultad de que ya entendí y lo quiero guardar, pero ¿cómo le hago si trabajo hasta de las 9 de la mañana a las 12 del día? ¿Cómo le hago en esas horas? ¿O cómo le hago porque tengo que dar clases? ¿O cómo le hago por X razón, verdad? O me cambian los turnos y ahora me tocó estar en sábado. Bueno, ¿cómo le haces? Solamente confíale a Dios eso. Reconoce que es el día santo de Yahweh. Dile a tu Padre que es el anhelo de tu corazón poderlo guardar íntegro, pero que no está en tus manos hacerlo. Y Él entiende eso. ¿Por qué? Porque cuando Israel recibió esa instrucción, la aplicaron a la vida nacional. Y sobre eso se organizaron la agricultura, la ganadería, el comercio y todas las demás actividades. Sobre eso se organizó. De hecho, hermanos, en la Torá tenemos el mandamiento de observar un año sabático para la tierra, que se le llama el Shemitah. La tierra debía trabajarse durante 6 años y luego el 7º año déjala descansar. No siembres, obviamente no coseches, deja descansar la tierra. Y Yahweh, hermanos, cuando el pueblo expresó su preocupación de que, bueno, pero ¿qué va a pasar? Si el año número 7 no vamos a poder sembrar, no vamos a cosechar, y ni siquiera para el año número 8 vamos a tener, o más bien para cuando vuelva a comenzar la cuenta, no vamos a tener que comer. Y Yahweh dijo, no se preocupen, el año número 6 les voy a dar triple. Wow. Y así lo hizo el Señor, hermanos. No se preocupen, les voy a dar triple. Y el año número 6 cosechaban a lo grande, hermanos, y tenían para comer todo el año número 7 y todo el año el número 1 después del 7, para dar tiempo a que salieran las primeras cosechas. Ellos como quiera tenían que comer,
porque Yahweh estaba sosteniéndolos y siendo fiel y dándoles la provisión mientras ellos eran obedientes. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? No guardaron el Shemitah, no lo obedecieron, no honraron el año número 7 y entonces trabajaron e hicieron a la tierra trabajar durante el 7º año, hermanos. Y eso lo hicieron, fíjense, si un Shemitah es cada 7 años, ellos deshonraron el Shemitah, lo deshonraron 70 veces. 70 veces. O sea, durante 490 años fueron desobedientes. Y entonces, ¿qué pasó como consecuencia de eso? Dios envió a Nabucodonosor, los derrotó, destruyó el templo, destruyó Jerusalén y a los que sobrevivieron se los llevó cautivos a Babilonia durante ¿cuántos años? 70 años, un año por cada Shemitah que desobedecían. Y así dice la palabra, para que la tierra descanse lo que ustedes no la dejaron descansar. Así que yo les ofrezco mi palabra, dice el Señor. Yo les doy mi mandamiento para que lo guarden y serán prosperados. Pero si ustedes son rebeldes, le dice el Señor a su pueblo, y no obedecen a mi palabra y quieren hacer su voluntad y no confían en mí, sobre todo es eso, hermanos, falta de confianza. Porque, ¿cómo vamos a dejar de trabajar? No, y no, ¿qué tal si no llueve? ¿Qué tal si Dios no cumple su promesa? ¿Qué tal si no nos da triple el año 6º? ¿Qué tal si no nos alcanza? No, yo soy prudente, yo soy previsor y yo sí voy a trabajar. Pero era desobediencia. Entonces, hermanos, eso es una realidad. Ahora, uno se preguntará, ¿por qué México no recibe el mismo juicio? ¿Por qué Estados Unidos no recibe el mismo juicio? Porque no es la nación de Israel aquí. Ese mandamiento lo recibió la nación de Israel. Porque se estableció nacionalmente su estilo de vida, su economía, su trabajo, todo giraba alrededor de los mandamientos, hermanos. Alrededor del Shabbat, alrededor del Shemitah. ¿Ok? Ahora, que si México o Estados Unidos o Guatemala o China un día van a ser juzgados por no haber dejado descansar la tierra, yo no lo sé y no descarto esa posibilidad. No lo descarto. Porque de la misma manera, hermanos, en el milenio, todas las naciones serán convocadas para dar cuentas a Dios acerca de su trato hacia Israel. De su trato hacia Israel. Y ahí, hermanos, la iglesia cristiana va a tener que dar cuentas también, porque en sus inicios se apartó de Israel, porque rechazó la observación. Déjenme platicarles un poquitito nada más de lo que he estado aprendiendo últimamente en un libro que compré recientemente de la Sociedad Bíblica Arqueológica y que habla de la historia de por qué los cristianos gentiles se separaron de los cristianos judíos. Los creyentes gentiles se separaron de los creyentes judíos y de la nación judía en general. Es que había una serie de medidas de parte del gobierno que eran negativas contra los judíos porque se estaban rebelando. Hubo persecución, se les impuso impuestos especiales a los judíos, se les expulsó de Roma. Entonces, todas esas situaciones, hermanos, de acuerdo a los arqueólogos, a las investigaciones que se han realizado, hicieron que los creyentes en Yahshua, gentiles, dijeran, híjole, ya no nos conviene, ya no está bien que sigamos guardando el Shabbat porque nos van a confundir con judíos. Y es que de hecho, hermanos, en un inicio, el gobierno romano sí veía a todos los creyentes en Yahshua como judíos, sin importar si eran judíos o romanos o tesalónicos o efesios o corintios. Para el gobierno romano todos eran judíos porque todos seguían al mismo judío, que era Yahshua. ¿Ok? Entonces los cristianos gentiles dijeron, ya no conviene eso.
Y entonces ese fue uno de los factores, y bueno, una combinación de factores que fueron de los más importantes para que los cristianos gentiles dijeran, ¿saben qué? Vamos a dejar de guardar el Shabbat porque nos están confundiendo. ¿Ok? Eso comenzó en el siglo II, hermanos. Pero ya en el siglo IV, Roma ya lo hizo oficial, en el concilio de la Odisea de 364, del año 364. Entonces, eso trajo todavía mayor persecución contra los judíos, porque ahora la misma iglesia cristiana los persiguió. Y no nada más por el hecho de ser judíos, sino que, y también esto lo leí de parte de un escritor del siglo IV, de finales del siglo IV, llamado Epifanio. Epifanio era de padres judíos, pero se convirtió al cristianismo y abandonó el judaísmo. Y él escribió en contra de un grupo de creyentes en Yeshua, a los cuales se les llamaba nazarenos, a los cuales él llamó herejes. Creían en Yeshua, pero circuncidaban a sus hijos, guardaban el Shabbat, celebraban las fiestas y se abstenían de los alimentos que la Torah prohíbe. Entonces dijeron ellos, son herejes. Si desaparecieron o no, yo no lo sé, pero lo que sí está escrito es que la iglesia los persiguió por seguir obedeciendo la Torah. Entonces, cuando la palabra del Señor dice en Joel, capítulo 2, si no me equivoco, y en otras partes de la palabra, hermanos, que las naciones van a ser convocadas por Yahweh al final de los 7 años de tribulación y al inicio del milenio, para que cada una de ellas dé cuenta de cómo trataron a su pueblo especial, a su pueblo elegido, a su familia, a los cuales él dijo, o de los cuales él dijo, el que os toque es como si tocara la niña de mi ojo. Estoy seguro que la iglesia como tal también va a ser llamada a dar cuentas. Y esto no tiene nada que ver con nuestra salvación, hermanos. Porque somos salvos por gracia, somos salvos por la fe en lo que Yeshua hizo por nosotros en la cruz. Pero personas como aquel reformador del siglo XVI que escribió un libro que se llama De los judíos y sus mentiras, en el cual él llamaba a despojarlos, él llamaba a expulsarlos de sus propiedades y a destruir sus casas, hermanos, a quemar sus casas. Él llamaba a eso. Entonces, personas como él van a tener que dar cuentas en el momento que el Señor así lo determine. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora para nosotros? Sucede que entendiendo el camino y la senda antigua, entendiendo nuestras raíces, hermanos, como cristianos que somos, de dónde viene nuestra fe, cómo el Señor fundó su cuerpo en la tierra, sobre qué, bueno, aunque suene redundante, sobre qué fundamento el Señor estableció su cuerpo en la tierra, en qué olivo fuimos injertados, qué nacionalidad nos otorgó. Eso apenas lo estamos descubriendo, hermanos. Y entonces, a medida que lo estamos descubriendo, estamos haciendo los ajustes necesarios, de acuerdo a la disposición y de acuerdo al anhelo que cada uno de nosotros tenemos de honrar al Padre. No de acuerdo a una imposición, no de acuerdo a una obligación, hermanos. Porque no estamos haciéndolo sobre la base de que si no cambio, si no me arrepiento de estar practicando las cosas equivocadas, me voy a ir al infierno. No, no es sobre esa base. Es sobre la base del honor. Es sobre la base de anhelar hacer lo que a Él le agrada. Como dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 22. Y sabemos que todas las cosas que pidamos las recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esa es la motivación. Pero hay conflicto. Hay conflicto porque en la sociedad y el país y la economía y el mundo profesional y empresarial y estudiantil, académico, donde nosotros nos movemos, no funciona así. Y entonces nos queda
descansar en la gracia y en la misericordia del Padre, que sabe qué anhela nuestro corazón, pero también sabe los obstáculos que tenemos. Y le confiamos a Él todo. Y decimos: Abba, tú puedes cambiar mis circunstancias. Tú puedes ayudarme a encontrar un trabajo que no requiera que trabaje en Shabbat. Quiero dedicarte al Shabbat. Entonces, hermanos, alabamos al Padre todos los días. De hecho, debemos, y Él merece. La palabra del Señor, incluso en el Shema, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, donde dice: Shema Israel, Yahweh, tu Dios, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Enseguida dice: y hablarás estas palabras estando en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, andando por el camino. Se las dirás a tus hijos, las escribirás en las puertas de tu casa y las pondrás como señales entre tus ojos y las atarás a tu mano y a tu frente. ¿Verdad que dice eso? ¿Y lo hacemos? Tal vez no, pero ahí está el mandamiento. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuándo es día para hablar de la palabra? ¿Qué día es día para hablar de la palabra de Dios? ¿Qué día es día para alabarle y día para glorificarle y obedecerle? ¿Qué día, hermanos? Todos los días. Pero el sábado, ¿qué tiene de diferente? En la medida de lo posible. ¿En qué se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza el Shabbat, hermanos? Porque es todo el día, ¿verdad? Porque es un reposo, porque es apartarnos de las actividades mercantiles, de empleos, de estudios, de ocupaciones y dedicarnos a Él, descansando. No nada más descansando físicamente, que es parte, y es parte del propósito, y Dios quiere que lo hagamos, que nos desestresemos, que nos olvidemos de tanta ocupación y pendientes y problemas, todo eso, ¿verdad? Sino también descansar en el sentido de que no pasa nada si este día no trabajo. Él me sostiene. Hermanos, una de las cosas más difíciles es, vamos a decir que tú tienes un empleo y que te exige estar en sábado, pues tienes que ir, ni modo. Y tú le dices a papá, voy al trabajo, pero yo desearía que fuera diferente. Pero tú conoces mi corazón, Señor. Yo te honro a ti. Así que ayúdame, guíame, dime qué hago, ¿verdad? Pero otra situación también interesante y también difícil, hermanos, es cuando un cristiano que entiende estas cosas, pero no tiene que ir a un trabajo, no tiene un patrón al cual obedecer o al cual someterse, pero tiene un negocio. Vende, fabrica cosas, etc. ¿Qué va a hacer el cristiano? Y más cuando está ya demostrado, y así lo ha estado él viviendo y experimentando, el sábado es el día de más ventas. ¿Qué va a hacer ese cristiano? Bueno, yo he escuchado testimonios, hermanos, pero conocemos un testimonio muy cercano a nosotros, que es el pastor Andrés Mauricio. Él y su familia tienen un negocio de tacos. Y los sábados era el día de más venta. Cuando él entendió esto, no cerró inmediatamente los sábados, pero estuvo meditándolo hasta que llegó a esa conclusión y le dijo a la esposa, esposa, ya no vamos a vender tacos los sábados. Pero es el día más, sí, que esto y lo otro, y que dijo, ya no vamos a vender tacos los sábados, punto. Y el Señor los ha sostenido. Otra cuestión que ellos cambiaron fue un ingrediente que le ponían a ciertos tacos, y también les cayó el 20 y dijeron, ya no vamos a usar ese ingrediente, y ahora ya usan otro. Ya usan ingrediente kosher. Hermanos, eso es disposición, y el Señor es glorificado. Ahora, no es para querer a todos medirlos con la misma vara, ¿verdad? Ya depende del corazón de cada uno, pero esa es la disposición. Y sé que el Señor respalda y honra y bendice y prospera y premia la obediencia, hermanos.
Porque está diciendo, y yo escuché el testimonio de otra persona en Estados Unidos a través del internet, que dice, hermano, yo no quería cerrar mi negocio porque el sábado era cuando más vendía. Dice, lo cerré para honrar al Padre y ahora entre semana vendo mucho más que antes. Dios es fiel, hermanos. Amén. Porque Él quiere que le demos ese día, es un día santo, apartado. Este día, Shabbat, hermanos, es de Él. No es de nosotros. Es para Él. Imagínate que tú como esposa o como esposo, como esposa vamos a decir, tu esposo trabaja afuera 6 días en Estados Unidos y viene un día nada más, el día que sea, un día, él nada más viene un día. Y ese día quiere ir al cine con los amigos y quiere visitar a los primos y quiere salir a pescar en lugar de estar contigo. ¿Qué dirías tú? Sí, que se vaya. A mí con que me hable por teléfono, con eso me conformo. ¿Eso dirías? ¿Verdad que no? ¿Verdad que pondrías el grito en el cielo falso? Digo, porque no llega al cielo, ¿verdad? Pero lo pondrías cuando menos en el cielo falso, sí lo pondrías. Entonces, ¿por qué dices, oye, sí hablo contigo, sí nos hablamos, sí nos texteamos, hola amor, ¿cómo te va? No podía, pero no basta. Yo quiero un día, al menos ese día que puedes darme, oye, por favor, todo para mí, ¿o no? Sí. ¿Verdad que sí? No. Tú dirías eso, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito, hermanos. Esa es la idea en el Shabbat. Es una cita con Abba. Es estar con Él, meditando en su palabra, cantando alabanzas, como aquí lo estamos leyendo en el Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Yahweh, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. O sea, al inicio del día y al término del día. Siempre. Y esto lo hacemos todos los días, hermanos, pero es especial para Shabbat. En el decacordio y en el salterio. Estos son instrumentos musicales. En tono suave con el arpa. Bueno, yo tengo el privilegio y la bendición de saber tocar guitarra y tomo la guitarra y me pongo a alabarlo, hermanos, y a glorificar su nombre solo en la oficina, encerradito. Pero si tú no tienes o no sabes tocar un instrumento, no pasa nada. Pon CDs, pon el YouTube. Hay con grupos que alaban y adoran el nombre de Yeshua, ¿verdad? Entonces hay maneras en que se puede hacer eso, hermanos. Por cuanto, dice el versículo 4, por cuanto me has alegrado, oh Yahweh, con tus obras. Ahora, el primer Shabbat que se celebró, ¿para qué fue? Para disfrutar de su creación. En 6 días hizo Yahweh toda su obra y descansó el 7º y vio que todo lo que había hecho es bueno. Entonces el Shabbat está establecido para reposar, está establecido para gozarnos con su creación, para deleitarnos en sus obras. Y no nada más con las obras que vemos en la naturaleza y en el firmamento, sino con las obras que Él realiza en nuestras vidas, hermanos. Como dice el Salmo 103 también, bendice, alma mía, a Yahweh, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego numera, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Esas son sus obras en mi vida. Él ha perdonado mis iniquidades y lo sigue haciendo. Él es quien sana todas tus dolencias. Lo ha hecho y lo sigue haciendo. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Me ha rescatado del hoyo, hermanos, el Señor. Él es el que te corona de favores y misericordias. Y lo sigue haciendo. Y Él es el que sacia de bien. Y ese bien no es otra cosa que la palabra. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, esa es una realidad de nuestras vidas. Esas son sus obras, hermanos, en nosotros. Y Shabbat es para gozarnos en ello. Es para meditar en todas esas bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros, de una manera más especial. La Biblia, hermanos. Yo puedo leer la Biblia cualquier día, pero solo en Shabbat puedo realmente escudriñarla a fondo. Y de veras, solo en Shabbat puedo hacerlo, por la cuestión tiempo.
por la cuestión de horarios y todo, pero en Shabbat me deleito, hermanos, con su palabra, como en ningún otro momento de la semana, de veras. En Shabbat es cuando escucho las aliyás que la pastora nos comparte en Brit Shalom. Porque ya sea que las pongo cuando estoy en el baño, en la regadera o rasurándome como hoy, estoy escuchando las aliyás, las parashas. Ok. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Yahweh. Muy profundos sus pensamientos. Entonces esto, hermanos, es para hacerlo en Shabbat. Y es por eso que este salmo es salmo de Shabbat. Ahora, podemos ver que en cierta manera, a lo mejor podría pensarse que este salmo habla de cosas que nada que ver con el Shabbat. ¿Por qué menciona estas cosas? Pero vamos a leer. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿Qué es esto, hermanos? ¿A qué se refiere cuando dice esto? El insensato no entiende esto. ¿A qué se refiere? Bueno, pero más específicamente, ¿de qué habla hasta aquí el Salmo? De las obras de Dios. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 1? Necios, porque en lugar de glorificar al Creador, glorificaron a las criaturas. Porque todo lo que tiene que ver con Dios, su divino poder y su deidad, lo hizo manifiesto a través de las cosas que se ven, ¿verdad? Necios porque no lo entendieron. Es de lo mismo de lo que Pablo estaba hablando, hermanos. De ver las maravillas de la creación, ver la grandeza del universo, la maravilla del cuerpo humano, como lo explicábamos el otro día, y decir, Dios no existe, todo ocurrió por casualidad. Somos el producto de un accidente, no sé, como que... ¿Qué será más fácil? Que ¡pum! Por un accidente existan los seres humanos tan complejos y tan maravillosamente creados con una ingeniería que va más allá de nuestra capacidad para comprender, o que aventemos una cajita de legos y que por casualidad ya caigan los edificios y los monitos armados. ¿Qué será más fácil? Los legos, ¿verdad? Porque es algo súper simple y nosotros somos complejos, maravillosamente complejos, como lo dice el Salmo 139. ¿Ok? Y no entender eso, hermanos, es ser necios. Pero entonces, ¿qué tiene que ver eso con el día de descanso? Bueno, vamos a seguir leyendo. 7. Cuando brotan los impíos como la hierba, o sea, pululan, ¿verdad? Proliferan por todos lados, como la hierba mala, no como el pasto. Ya quisiéramos que así brotara el zacatito, ¿verdad? Pero no es el zacatito el que brota, es la hierba. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Florecen significa les va bien. Hacen iniquidad, les va bien. Y a veces el justo tiene envidia de la prosperidad del impío. Pero dice el versículo 7 al final, cuando brotan, cuando prosperan, es para ser destruidos eternamente. Les va a durar poco su gusto. Es una prosperidad temporal, hermanos. Cuando algunas personas que se dedican a la delincuencia, se les ha preguntado, bueno, pero no te da cosa de que sabes que mañana puedes morir, o el mes que entra puedes morir y todo lo que estás disfrutando, y dicen algunos de ellos, no le hace, prefiero vivir de 1 a 5 años como rey que pasarme el resto de la vida en la pobreza. Eso es su razonamiento, hermanos. Y de esa manera justifican hacer lo que hacen. Pero sí tienen razón en eso. Sí tienen razón. Va a ser temporal. Va a ser corto. No les va a durar mucho. Y luego cuando eso se acabe, ¿qué les espera? ¿Qué dice el versículo 7? Destruidos eternamente.
5 años o 3 años de placer, de abundancia, de riqueza, a cambio de toda una eternidad de sufrimiento, de tortura, de martirio, ¿realmente vale la pena? Qué tremendo, ¿verdad? Qué manera de razonar, hermanos. Pero bueno, esa es la naturaleza del enemigo. Mas tú, Yahweh, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Yahweh, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. ¿Qué tiene que ver esto con el día de reposo, hermanos? Ahora, de que tiene que ver con el día de reposo, tiene que ver. Por eso a este salmo se le llama cántico para el día de reposo. ¿Pero por qué? ¿Qué es reposo? Bueno, ya dijimos, bueno. ¿Qué es Shabbat? Reposo. Descansar. ¿Qué tiene que ver esto con descansar? No te apures, no te angusties, no te aflijas, no te enojes, porque ves que el que hace injusticia anda bien campante como si nada, y tú sufriendo o batallando, que el Señor obviamente quiere darte victoria y respuesta y la prosperidad para que tú puedas salir adelante en tu vida y en tu familia, pero te angustias o dices, pero ¿por qué? No es justo, no es correcto. Ellos hacen lo que quieren. La impunidad famosa, ¿verdad? De que, hermanos, se ha sabido, capturaron a no sé qué, sicarios de una crimen que se cometió y ya lo soltaron. Hace poco yo les dije eso en cuanto a ciertas personas que habían capturado por la matanza de Ayotzinapa, pero esta es otra situación. Ya lo soltaron, hermanos. ¿Por qué? Porque aludieron o argumentaron que los habían torturado. Pero ya los tenían, o sea, ellos son los que habían cometido ese crimen y ya lo soltaron. ¿Y qué hace uno? Uno en lo humano te desesperas y dices, qué mal, no hay justicia. La impunidad, o sea, no reciben su merecido esos que hicieron cosas tan horribles. ¿Para qué es este salmo entonces? Para decirte, tranquilo, descansa, reposa, confía, no se van a salir con la suya. No se van a salir con la suya. Porque aunque aquí en México o en cualquier país o en el mundo, sí, delante de su presencia, no. Y tú te mortificas porque no están recibiendo su justa sentencia aquí. Mira, la que van a recibir allá va a ser infinitamente más dura que la que pudieran recibir aquí. Así que descansa, tranquilo. No te angusties a causa de tus enemigos. Yahweh es justo. Él es tu vengador. Él es tu amparo. A Él no se le escapa nada. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Ahora, ¿deseamos eso? No. Deseamos que se arrepientan, ¿verdad? Deseamos que sus vidas sean tocadas y sean transformados por la palabra del Señor, que se conviertan. Claro, hermanos, quiero decirles así de paso. Yo no estoy de acuerdo con que una persona, vamos a decir que andaba en el camino de la maldad y de la violencia, está en el camino de la maldad con organizaciones criminales, y alguien le habla del Señor y él acepta y recibe y se arrepiente, se sale de esa organización y ahora de pronto agarra la Biblia y empieza a predicar y bien padre, espérate, y las cuentas que tienes que dar a la justicia. O sea, el arrepentirse y el haberse convertido no exime a nadie de enfrentar a la justicia. Entonces, yo sé que ha sucedido muchas veces. Eso que les platico, hermanos, es una realidad. Ha sucedido muchas veces. Ya por allá, ya menos se morían y lograron salir de la organización en la que estaban, ya alguien les habló y ya se convirtieron, empezaron a asistir a la iglesia y ahora sí ven padre. ¿Y la ley? No es bíblico eso, hermanos. No es correcto.
El Señor dice, yo te perdono de tu castigo que te esperaba por la eternidad, pero aquí en la tierra hay una autoridad a la que debes de responder. Hay vidas que debes. Hay personas a las que dañaste. ¿Qué vas a hacer con eso? Ya el Señor ya me perdonó. Pero el Señor no anula las leyes, hermanos. Entonces, bueno, ese es mi particular punto de vista, ¿verdad? Entonces, ¿para qué es este salmo en el día de reposo? Para que encontremos en Él, hermanos, en el Padre, no en el Shabbat, en el Padre, durante el Shabbat, reposo. El día de reposo, si nosotros lo vemos solamente como una cesación de las actividades cotidianas, de las obligaciones laborales, entonces cualquiera guarda Shabbat. Aún los ateos. Los que se dan un día de descanso a la semana están descansando. Entonces no sería diferente, hermanos, a cualquier día de descanso del mundo. El día de reposo es porque si bien sí conlleva un reposo físico que le permite a nuestro cuerpo restaurar energías, descansar, pero el verdadero reposo es en la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial, la cual en Shabbat nos da la oportunidad de alimentar esa relación con nuestro Padre. Ese descanso en Él. Yahweh, tú eres digno de alabar. Tú eres mi justicia, tú eres mi proveedor, tú eres mi descanso, eres mi redención, eres mi salvación. Eres quien me ha limpiado con la sangre de Yeshua. Me puedo acercar a tu trono confiadamente. Sé que me espera un reposo eterno por medio de la sangre de Yeshua. Pero en este día de 24 horas, de atardecer a atardecer, me deleito en eso. Medito en eso. Recibo eso, Padre. Y te alabo y te bendigo por esas hermosas verdades que Shabbat me recuerda y me anuncia. Shabbat mira hacia el pasado, hermanos, las obras que Yahweh creó. El hecho de que Él santificó el séptimo día y lo bendijo y me llamó a guardarlo. Pero Shabbat también mira hacia el futuro, hermanos. Cuando comience el Shabbat de 1000 años, que se acaben estos 6 días mileniales, 6000 años, y comience el milenio, el séptimo día, donde vamos a reposar de todas nuestras obras y se va a poner fin al pecado y a la prevaricación y se va a establecer la justicia duradera, como dice Daniel 9:24. Ese va a ser nuestro Shabbat de 1000 años y todo el mundo va a disfrutar de eso. Pero entonces la verdadera importancia del Shabbat bíblico, del Shabbat espiritual, que al mismo tiempo requiere un tiempo, un periodo de 24 horas, hermanos, para nosotros practicarlo. Pero ese Shabbat, el verdadero sentido, es mi relación con Él, lo que Yeshua ha hecho por mí, que me permite descansar, que me permite estar sin la carga del pecado, de la culpa, de la condenación, de las preocupaciones, porque Yeshua me dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué mejor día para poner en práctica esa verdad que en Shabbat? Cualquier día se puede, pero qué mejor día, hermanos, que en Shabbat. Versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y esa unción, hermanos, no es otra cosa que la presencia de su Espíritu en nosotros. Es el derramamiento de esa bendición que Él nos dio a partir de que se cumplió la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot. Que su Espíritu ya vino a estar disponible para todo creyente. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Qué es lo que voy a oír, hermanos? Que recibieron su recompensa, hermanos. Y eso me hace descansar. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona, hermanos, no tiene
esta revelación y es víctima de injusticia. Porque resulta que el caso que les platiqué de los que habían ejecutado, ya recordé. Vi un video en el noticiero Hechos acerca de un hombre a cuyo hijo policía se lo asesinaron. Capturaron a los asesinos y soltaron a los asesinos. ¿Por qué? Porque argumentaron que habían sido torturados. Entonces, según esto, la ley dice, no, si los torturaron, entonces no fue correcto que los detuvieran. Para eso no, pueden irse. O sea, los hayan torturado o no, ya se sabe que ellos fueron los que cometieron el crimen y tienen que ser sometidos a la justicia, ¿verdad? El papá que habló, ya ven que les oscurecen el rostro y todo para que no se conozcan quienes habló en el noticiero, estaba angustiado, hermanos, desesperado, porque no se hacía justicia para su hijo. Frustrado porque las autoridades no estaban actuando de la manera correcta y gracias a eso los culpables están libres. ¿Qué está sintiendo ese papá, hermanos? Ya lo dije, frustración, coraje, desesperación, angustia. Está sufriendo porque dice, ahí están, andan en la calle y van a seguir cometiendo esas fechorías. ¿Y cuándo se le va a hacer justicia a mi hijo? Ese papá necesita este salmo. Ese papá necesita conocer a Yeshua para poder descansar en él. A eso se refiere esto, hermanos. Esto. Los que se levantaron contra mí. El versículo 11. Entonces, no es que nos conformemos con que anden en la calle impunes. No, pero ya descansamos en el hecho de que hay un Dios todopoderoso, justo, al cual nada se le escapa. Ahora, si estuviéramos en esa situación, ¿no deberíamos orar por la conversión de ellos? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Pero si no se quieren convertir, si no están dispuestos a humillarse y arrepentirse de sus pecados, hermanos, la justicia mexicana ya no va a importar. Va a ser la justicia divina la que se va a aplicar. Y eso me hace descansar. Dios, Yahweh, tú eres justo. Tú eres justo. Y ya puedo quitarme, hablo en primera persona como si fuera ese hombre. Ya puedo quitarme ese peso horrible, esa amargura de no se ha hecho nada. No se les castigó, se les dejó ir. Y eso es una carga. Pobrecito hombre, ese hombre necesita conocer a Yeshua y necesita este salmo para poder saber que puede descansar. Entonces el día de reposo, hermanos, también nos enseña eso. Ahora, lo contrario del maligno es el justo. Y dice el versículo 12, y el justo es aquel que camina en obediencia, que honra a Yahweh, que teme a Yahweh, y que en base a eso es su vida. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. La palmera alta, ¿verdad? Saben que yo no sé estadísticas, pero en un huracán, en un viento muy fuerte, es muy difícil que una palmera se caiga. ¿Por qué? Porque es flexible, se dobla, hermanos. En cambio es más fácil que los árboles sean desarraigados porque son duros. Entonces, como no tienen flexibilidad, pues el viento los arranca. Como cedro. El cedro es un árbol fuerte y de madera fina, que fue el que se utilizó, hermanos, en la construcción del tabernáculo. Cedro del Líbano. Y también en aquellos utensilios o muebles en el templo que eran fabricados con madera. Plantados en la casa de Yahweh, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Vamos, por favor, a Isaías 56.
¿Qué tiene que ver esto con Shabbat? Versículo 6 y 7 de Isaías 56. Y a los hijos de los extranjeros, o sea, nosotros gentiles, a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, y a los que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, y a todos que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. ¿Cuál pacto? Bueno, el día de reposo es uno de los pactos, hermanos, que Yahweh ha hecho con su pueblo. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Me brinqué. Versículo 7 al principio. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué promesa específica hay para el que guarda el Shabbat, hermano? Sea judío, o sea griego, o sea gentil, o mexicano. ¿Qué promesa específica? Dice, lo llevaré a mi santo monte. O sea, hermano, no todos iremos al santo monte de Sion. Y los recrearé en mi casa de oración. Esta promesa es específica para la obediencia al Shabbat, hermanos. Específica. Entonces lo recrearé en mi casa de oración. ¿Y qué acabamos de leer en el Salmo 92, 13? Plantados en la casa de Yahweh, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y esto, hermanos, es futuro para nosotros. Si florecemos, si crecemos, si nos fortalecemos, si aumentan nuestras fuerzas como las del búfalo, pero estar plantados en la casa de Yahweh es todavía algo que vamos a ver hecho realidad en el futuro, hermanos, en el milenio. Como está también en el Salmo 56, en Isaías 56, perdón. Aún en la vejez, aquellos que ya son viejitos pueden creer esto. Nosotros que todavía estamos en la juventud, bueno, pero estamos creyendo para el futuro, ¿verdad? Yo soy 58 años joven, ¿ok? Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Yahweh, mi fortaleza, mi defensa. ¿Qué es fortaleza, hermanos? Es un lugar que está con unas bardas muy altas, fortificado, donde tú estás adentro, donde el Señor te está protegiendo. Casi siempre interpretamos la palabra fortaleza como fuerza, pero es protección. Es protección. Para anunciar que Yahweh, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Pues bien, hermanos, ese es un salmo que debemos de leer cada Shabbat. Ya sea así en lo personal o en familia o en tu meditación íntima con el Padre, pero es salmo de Shabbat. Y gloria a Dios por lo que nos revela en el nombre de Yeshua. Amén.